Imagina abrir un recipiente químico en tu lugar de trabajo, a temperatura ambiente, sin ninguna llama cerca, sin ninguna chispa visible, y aún así, el vapor que sale de ese recipiente es suficiente para encenderse, no en condiciones extremas, no con calor excepcional, a temperatura de una mañana de verano normal. Eso es exactamente lo que hace a los líquidos inflamables de categoría 1 los más peligrosos dentro del sistema de clasificación de OSHA. En este video vamos a explicar, de forma clara y sin tecnicismos innecesarios, qué es exactamente un líquido inflamable de categoría 1, qué propiedades físicas lo definen y por qué la normativa le dedica las restricciones más estrictas de todo el sistema. Si trabajas en industria, laboratorios, almacenes o simplemente quieres entender el sistema de clasificación de materiales peligrosos, este video es tu punto de partida. Primero, un poco de contexto. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, conocida como OSHA, establece un sistema de 4 categorías para clasificar los líquidos inflamables según su nivel de peligro. La definición general de líquido inflamable dentro de este sistema es bastante amplia. Incluye cualquier líquido con un punto de inflamación igual o inferior a 199,4 grados Fahrenheit, eso es 93 grados Celsius. Dentro de ese universo de líquidos peligrosos, OSHA los divide en 4 categorías según su volatilidad. La categoría 4 es la de menor riesgo relativo. La categoría 1 es la de mayor riesgo. Y la diferencia entre una y otra no es solo de grado, es de naturaleza. Un líquido de categoría 4 necesita condiciones especiales para volverse peligroso. Un líquido de categoría 1 es peligroso en condiciones completamente normales de temperatura ambiente. Esa es la distinción fundamental que vamos a explorar hoy. Para entender la categoría 1, necesitamos entender primero el concepto de punto de inflamación, o flashpoint en inglés. El punto de inflamación de un líquido es la temperatura mínima a la que ese líquido produce suficientes vapores como para encenderse en presencia de una fuente de ignición. Dicho de otra manera, por debajo del punto de inflamación, el líquido emite pocos vapores y es relativamente estable. Por encima de ese punto, los vapores son suficientemente concentrados como para arder. Para ser clasificado como categoría 1, un líquido debe tener un punto de inflamación inferior a 73,4 grados Fahrenheit, que equivale a 23 grados Celsius. Ahora pensemos en lo que eso significa en la práctica. La temperatura promedio de una habitación interior es de alrededor de 20 a 22 grados Celsius. Un día cálido puede estar entre 28 y 35 grados. Es decir, un líquido de categoría 1 ya está produciendo vapores inflamables a temperatura ambiente o incluso por debajo de ella. No necesita calentarse, no necesita exponerse al sol. Ya está emitiendo vapores en condiciones normales de trabajo. Eso es lo que hace tan extrema esta categoría desde el primer criterio. Pero el punto de inflamación solo es la mitad de la ecuación. Para que un líquido sea clasificado como categoría 1, debe cumplir una segunda condición. Su punto de ebullición debe ser igual o inferior a 95 grados Fahrenheit, es decir, 35 grados Celsius. El punto de ebullición es la temperatura a la que un líquido se convierte masivamente en vapor. 35 grados Celsius es una temperatura que se alcanza con facilidad en muchos entornos. Un almacén sin aire acondicionado en época de calor, la superficie de un vehículo bajo el sol, el interior de un contenedor de carga. Y aquí viene la parte crítica. Cuando un líquido de categoría 1 alcanza su punto de ebullición, no libera un poco de vapor, lo libera masivamente. En cuestión de segundos, el área circundante puede llenarse de vapores inflamables a concentraciones muy superiores al límite inferior de inflamabilidad. Esta combinación, punto de inflamación ya bajo a temperatura ambiente
y punto de ebullición alcanzable en condiciones normales de calor es lo que distingue radicalmente a la categoría 1 del resto. No estamos hablando de un riesgo que requiere condiciones extremas. Estamos hablando de un riesgo presente en un día de trabajo normal. Para entender el peligro real, hay que pensar en cómo funciona una ignición. Un líquido no arde directamente. Lo que arde son sus vapores mezclados con el aire. Para que esa mezcla sea inflamable, debe estar dentro de un rango específico de concentración. Demasiado poco vapor y no enciende, demasiado y tampoco. Ese rango se llama rango inflamable. Los líquidos de categoría 1 producen vapores que son más pesados que el aire. Eso significa que no suben y se dispersan. Se quedan cerca del suelo, se acumulan en rincones, fluyen hacia áreas bajas como sótanos, fosos de cables o desagües, y viajan. Una pequeña cantidad de líquido derramado puede producir vapores que viajan varios metros antes de encontrar una fuente de ignición. Un interruptor eléctrico, un piloto de gas, una chispa estática de ropa sintética. Y cuando esos vapores encuentran esa fuente de ignición, la llama viaja de vuelta hasta el líquido casi instantáneamente. Este fenómeno, conocido como flashback o retroceso de llama, ha causado explosiones e incendios mortales en situaciones donde el operador ni siquiera estaba cerca del derrame cuando ocurrió la ignición. El riesgo no está solo donde está el líquido, está donde van sus vapores. Para poner todo esto en perspectiva, comparemos brevemente las 4 categorías de líquidos inflamables según OSHA. La categoría 1, de la que hemos hablado hoy, tiene flashpoint inferior a 23 grados Celsius y punto de ebullición de 35 grados o menos. Ejemplos: éter etílico, óxido de propileno, pentano, acetaldehído. La categoría 2 también tiene flashpoint inferior a 23 grados Celsius, pero su punto de ebullición es superior a 35 grados. Ejemplos: gasolina, acetona, benceno, metanol, etanol, tolueno. Sigue siendo extremadamente peligrosa, pero con una tasa de evaporación masiva algo menor. La categoría 3 tiene un flashpoint entre 23 y 60 grados Celsius. Ya no produce vapores a temperatura ambiente estándar, pero sí en condiciones de calor moderado. Ejemplos: diésel, queroseno, aguarrás. Y la categoría 4 tiene flashpoint entre 60 y 93 grados Celsius. Solo produce vapores inflamables a temperaturas bastante elevadas. Ejemplos: aceite de motor, etilenglicol, anticongelante. Cada categoría tiene restricciones proporcionales a su riesgo, pero la categoría 1 está en un nivel propio. Las restricciones que OSHA impone para esta categoría son significativamente más severas que para todas las demás. En los próximos videos de esta serie veremos exactamente cuáles son esas restricciones y por qué existen. Antes de cerrar, es útil poner caras a esta categoría. La normativa OSHA no siempre lista nombres de productos. En cambio, define la categoría por propiedades físicas y cualquier sustancia que las cumpla queda automáticamente incluida. Los ejemplos más representativos de líquidos categoría 1 son el éter dietílico, usado en laboratorios y como anestésico histórico; el óxido de propileno, empleado en la industria química y farmacéutica; el pentano, un hidrocarburo usado como solvente y en la producción de poliestireno expandido; y el acetaldehído, un compuesto presente en la industria alimentaria y química. También existe un caso especial que la norma menciona explícitamente: los aerosoles inflamables. Para efectos de almacenamiento en contenedores, OSHA los trata como líquidos de categoría 1. Latas de spray de pintura, lubricantes en aerosol, disolventes en aerosol, todos bajo las reglas más estrictas del sistema. Este punto lo desarrollaremos en detalle en uno de los próximos videos de la serie. En resumen, un líquido inflamable de categoría 1, según OSHA, es aquel que tiene un punto de inflamación inferior a 23 grados Celsius
y un punto de ebullición igual o inferior a 35 grados Celsius. Esta combinación hace que estos líquidos emitan vapores inflamables en condiciones normales de temperatura ambiente, sin necesidad de calor adicional, sin condiciones extremas. Sus vapores son más pesados que el aire, viajan lejos del derrame original y pueden ignicionarse a distancia, con retroceso de llama hacia la fuente. Por eso la categoría 1 recibe el tratamiento normativo más restrictivo de todo el sistema OSHA de clasificación de líquidos inflamables. En el siguiente video de esta serie, entraremos directamente en esas restricciones, los límites de almacenamiento, los requisitos de contenedores, las zonas prohibidas y todo lo que necesitas saber para cumplir con la normativa y, sobre todo, para mantener la seguridad. Si este video te fue útil, dale like y suscríbete para no perderte el resto de la serie. Nos vemos en el siguiente.